Hola, en esta sesión vamos a analizar el sistema digestivo y el sistema respiratorio. No te olvides de que antes de ver la clase tienes que realizar una evaluación diagnóstica, tomar tus notas durante la clase, tus apuntes, eventualmente con tiempo ilustrarlos, corregirlos, investigar más si puedes, y después hacer otras evaluaciones que vienen en el archivo adjunto de Word. Bien, vamos a comenzar con el sistema digestivo. El sistema digestivo es básicamente un tubo. Sin embargo, este tubo tiene muchas adaptaciones a lo largo de su longitud, pero también entre diferentes especies. Aquí estamos viendo una tortuga laúd, que es la tortuga más grande que tenemos en el mundo, viva, y ella se alimenta principalmente de medusas, que son como gelatina. De hecho, en inglés les dicen jellyfish, que quiere decir pescado gelatina. Y además bucean a grandes profundidades. Pueden llegarse a sumergir hasta 1 kilómetro de profundidad, lo cual es muchísimo. Por cada 10 metros que nos sumergimos, la presión aumenta en el doble de lo que la vivimos a nivel de tierra. Entonces imagínense las presiones a las que se someten. Por eso su boca, que si bien no tiene dientes, tiene estas adaptaciones como piquitos que estamos viendo, que le permiten atrapar a las medusas. Y también en su esófago y en su garganta, como podemos ver en esta imagen, el esófago es este tubo que estaría a la izquierda y que va por dentro. Tiene esas papilas que impiden que el alimento, cuando están buceando y hay mucha presión, que el alimento que ya ingirieron se regrese. Entonces va a servir para que evitar que las medusas se le escapen por la presión a las que se someten. Pues muy interesante, ¿no creen? Por suerte, bueno, nosotros tenemos nuestras propias adaptaciones para nuestra forma de vida. Vamos a analizar entonces cómo es la estructura del tubo digestivo. Y bueno, tendríamos que comenzar con una de las partes más importantes, que es la cavidad bucal, o lo que conocemos como boca, que sabemos que está compuesto de los dientes, de la lengua, pero algo que es muy importante son las papilas gustativas, es decir, estas células o este grupo de células que nos permiten reconocer sabores y que van a permitir que nosotros tomemos decisiones sobre si comemos algo o no comemos algo. Esto parece muy sencillo, pero piensen que evolutivamente pues es lo que nos ha permitido sobrevivir. Si no pudiéramos reconocer entre un alimento que no nos gusta y podría ser venenoso, pues ya estaríamos muertos, ¿no? Posteriormente tenemos una parte que se llama faringe. Esta faringe es una región que se comparte con el sistema respiratorio y en donde se unen los dos tubos, ¿no? Como podemos ver en esta animación, esa bolita estaba representando el aire que respiramos, y el aire pues pasa libremente por esta vía y entra de ahí hacia nuestros pulmones. ¿Cómo le hace entonces la comida para que no, cuando nosotros comemos algo, cuando tomamos algún líquido, no se vaya hacia nuestros pulmones y se vaya hacia nuestro esófago, que es ese tubo que estoy señalando en esta última flecha, que es muy delgadito, o al menos aquí se ve muy delgadito? Lo que pasa es que este tubo es un tubo musculoso y es suave, y por eso se puede hacer tan delgado. Sin embargo, para que entonces el alimento no se nos vaya chueco, como acostumbramos decir, tenemos esta estructura, esta que está señalada con la flecha blanca y que se llama epiglotis. Forma parte ya del sistema respiratorio, pero quería mencionarla en esta sección, pues porque, como les decía, la faringe es una sección donde se unen el tubo respiratorio y el tubo digestivo, y la epiglotis es la que va a impedir que el alimento se vaya por el tubo respiratorio y sí se vaya por el tubo digestivo, que es el esófago, ¿sí? Para que nos quede más claro, vamos a ver este video
y yo espero que ustedes puedan identificar cómo la epiglotis se está moviendo cuando tragamos, para que justamente al frente tenemos la tráquea, que es el tubo respiratorio. Vean cómo ese tubo se mantiene abierto todo el tiempo, y por atrás va a pasar, vamos a ver el esófago. Ahí está el esófago, pasó por ahí el alimento y no pasó por el tubo respiratorio. Si se fijan bien, entonces tenemos ahí la epiglotis, identifíquenla, que se está cerrando, evitando que se vaya por la tráquea el alimento o la bebida, como en este caso. Muy bien. Eh, bueno, después del esófago, que es este tubo que estamos viendo en la imagen de la derecha, el tubo se especializa, se ensancha y se convierte en lo que conocemos como el estómago. El estómago es el mismo tubo digestivo, pero en esta parte las células se han especializado y pueden secretar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo que va a hacer es digerir el alimento, ¿no? Entonces en el estómago las glándulas que secretan ácido clorhídrico van a terminar de digerir el alimento. Y digo terminar porque olvidé comentarles, pero estaba escrito, que la digestión en realidad empieza en la boca. Cuando nosotros masticamos y secretamos la saliva, las azúcares simples empiezan a degradar ahí en la boca. Y ya los compuestos más pesados y los más difíciles de digerir se digieren o se descomponen hasta hacer moléculas más simples en el estómago. Entonces, bueno, aquí va el bolo alimenticio, pasa por el estómago un tiempo y después pasa hacia el intestino delgado, que es otra vez el mismo tubo, pero ahora ha cambiado de funciones y cambia un poco también su histología, es decir, sus tejidos que lo componen. Esta parte que alcanzamos a ver del intestino delgado, que sería la primera después del estómago, se llama duodeno y vamos a hablar un poco más de él eventualmente. Bueno, de aquí creo que ya mencionamos lo importante. Entonces tenemos el esófago. Ya me acordé que les quería decir. Entonces imagínense que tenemos ácido clorhídrico, de ese ácido que cuando tomamos clases de química nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos quemar. ¿Cómo lo hacemos para no quemarnos? Pues decía que el estómago tiene una cubierta interna, aquí lo estamos viendo, que evita que nos quememos con ese ácido clorhídrico, y constantemente se está secretando esa mucosa de secreciones en el estómago. Sin embargo, también tenemos unos músculos que son como anillos entre el esófago y el estómago, y entre el intestino y el estómago. Entonces son como anillos que cuando cae alimento aquí en el estómago, entonces se empieza a secretar el ácido clorhídrico, se cierran esos anillos y no permiten que el ácido escape y dañe el esófago o el intestino, que no tienen esa cubierta de mucosa.
Si esto ocurre, como a veces ocurre, pues trae enfermedades como las que vamos a mencionar más adelante. Bien, una vez que entonces el alimento pasó al intestino, al duodeno, que lo tenemos ahí arriba, es la entrada que estamos viendo arriba, pasa al intestino delgado, que es ese tubo largo, a lo que le llamamos tripas, y que está hecho bolas ahí en nuestro abdomen. Es tan largo, imagínense, que llega a medir de 6 a 7 metros en humanos. Si pensamos que ninguno de nosotros mide más de 2 metros, ni siquiera los 2 metros, pues bueno, entonces podremos pensar que es bastante largo. ¿Por qué es tan largo? Porque en el estómago no se absorbieron los nutrientes. En el estómago solamente hicimos papilla, el alimento. Ya tenemos los nutrientes listos para absorberse, pero para que se puedan absorber tienen que pasar por esta superficie del intestino. Por eso el intestino es tan largo, para que le dé tiempo de absorber la mayor cantidad de nutrientes. Y ahí va el alimento. Es un solo tubo. Tenemos que pensar que es un solo tubo. A veces en sus evaluaciones diagnósticas me dibujan el sistema digestivo con 2 tubitos y piensan que entonces por uno va a la orina, que sería el intestino delgado. Eso es un pensamiento muy recurrente, y que por el otro van las heces, que serían el intestino grueso. Bueno, pero como vimos aquí, entonces es un solo tubo desde la boca hasta el ano, que solamente va cambiando su forma y va cambiando su histología, o sea, sus tejidos, y por lo tanto va cambiando sus funciones. Decíamos entonces que el intestino delgado va a absorber los nutrientes, y es un órgano que va a estar muy inervado por vasos sanguíneos. Aquí no lo podemos ver, ojalá lo podamos ver en vivo, pero en un intestino delgado va a estar muy rodeado, abrazado por una gran cantidad de venitas. ¿Por qué? Pues porque esas venitas, una vez que el intestino absorbió los nutrientes, pues esas venitas que llevan sangre van a llevar los nutrientes hacia otras partes del cuerpo. Después del intestino delgado, tenemos el paso al intestino grueso, y en ese intestino grueso, aquí estamos viendo, aquí le estoy señalando, hay una pequeña porción de intestino que se llama apéndice. Este es el apéndice, y que no sirve para nada más que para enfermarnos terriblemente, y puede ser mortal si no nos atendemos a tiempo. Son dolores muy fuertes. Si alguien conoce a alguien que le haya dado apendicitis, pues es la inflamación de ese apéndice, y esa inflamación ocurre porque ese tubito, que no tiene otra salida, se obstruye con heces fecales o con algún compuesto extraño que se hayan comido, ¿no?, por ejemplo, y va a obstruir la entrada y la salida de ese ciego, o de esa tripita que es el apéndice. Si se obstruye, entonces las bacterias que viven ahí empiezan a generar gases, y como no tienen para dónde salir, se empieza a inflamar el apéndice, y ese es un dolor muy fuerte. Pero es todavía peor cuando ese apéndice se inflama tanto que se revienta, y entonces sale excremento y por lo tanto bacterias y muchas infecciones hacia la cavidad que está alrededor de los intestinos. Y eso puede irse ya muy fácilmente, las infecciones, hacia otras partes del cuerpo, y puede complicarse hasta el grado de morir. Entonces, bueno, ese es el apéndice, que uno pensaría, bueno, entonces ¿para qué lo tenemos?, ¿no? Si no sirve para nada y nos puede matar. Bueno, pues las cosas en biología no siempre tienen un para qué. Pueden tener a veces un porqué, y ese porqué es una reminiscencia de nuestra evolución. Algunos de nuestros antepasados, seguramente herbívoros, tenían este ciego como lo tienen otros herbívoros, por ejemplo las vacas, o por ejemplo los caballos, y en ese ciego almacenan bacterias que les permiten digerir la celulosa. Nosotros casi ya no comemos celulosa y ya no tenemos tantas bacterias. Es un órgano que nosotros ha ido quedando en desuso, y pues ya no nos sirve prácticamente para nada. Sin embargo, si hubiéramos sido creados a la perfección, pues no tendríamos algo así, ¿no? Lo tenemos porque es algo que nos queda de nuestro pasado evolutivo. Bien, después de que pasa entonces por ahí el bolo alimenticio, que es esta masa de alimento que ya se digirió en el estómago
y que pasó por el intestino delgado. Entonces, bueno, ahora empieza a pasar por el intestino grueso. La función del intestino grueso es básicamente absorber agua, formar las heces fecales y finalmente evacuar esas heces. El tubo digestivo acabaría entonces en el ano, que es otro esfínter, es otro músculo que pues va a permitir la salida o no de la materia que ingerimos. Bueno, entonces ese es el tubo digestivo, pero no es todo el sistema digestivo. El sistema digestivo, además del tubo digestivo, va a tener unas glándulas accesorias. Las glándulas pertenecen a un sistema que se llama sistema endocrino y que vamos a ver más adelante. Pero como estas glándulas están tan relacionadas con el intestino, con el tubo digestivo, vamos a considerarlas también como parte del sistema digestivo. Una de esas glándulas es el hígado, que aunque tiene otras funciones, va a encargarse de dos cosas principales en la digestión. Una, va a almacenar glucagón, que es una forma de almacenar las azúcares, y por otro lado, va a secretar, es decir, va a fabricar una sustancia que se llaman sales biliares. Y esas sales le sirven al intestino para que se puedan absorber las grasas. Entonces, aunque hayamos digerido el alimento y de ese alimento hayamos obtenido grasas, nuestro intestino no las podría absorber sin esas sales biliares. Esas sales biliares se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar, que es esta bolita verde olivo que estamos viendo abajo del hígado, y por ese conducto que estamos viendo ahí, que es el conducto biliar, se manda esas sales biliares hacia el intestino delgado, en particular al duodeno, que es esta primera parte del intestino delgado que habíamos mencionado. Otra glándula accesoria es el páncreas, que tal vez algunos de ustedes hayan oído. Esta glándula la tenemos del lado izquierdo del cuerpo y produce, entre otras cosas, una sustancia que ya habrán oído hablar de ella, que es la insulina. La insulina va a permitir al cuerpo absorber azúcares, a las células va a permitir que absorban las azúcares de donde vamos a obtener la energía. Como saben bien, pues si este páncreas no funciona correctamente, una de las enfermedades que puede generar es la diabetes. Sus secreciones, es decir, la insulina, también se descargan por estos tubitos que estamos viendo, hacia el intestino delgado, otra vez hacia el duodeno, para que ahora sí el intestino pueda absorber los nutrientes necesarios. Bien, entonces vimos la función de cada uno de los órganos del sistema digestivo, pero en general, pues la función del sistema digestivo no es darnos energía, sino proveernos de los nutrientes entre los cuales vamos a obtener la energía. Entonces su función es transformar el alimento en sustancias que puedan ser útiles, que son los nutrientes, las va a absorber y va a rechazar el resto. ¿Cómo se relaciona con otros sistemas? Pues bueno, vimos que con el sistema respiratorio tienen una parte anatómica que comparten. Con el sistema circulatorio, por ejemplo, habíamos dicho que el intestino delgado está muy inervado por vasos sanguíneos y que entonces, una vez que el intestino absorbió los nutrientes, el sistema circulatorio los lleva al resto del cuerpo, ¿no? Para que los nutrientes puedan llegar a mi cerebro y tenga energía para pensar, o a mis pies y tenga energía para correr, pues necesito que alguien lo lleve esos nutrientes desde el intestino, y ese es el sistema circulatorio. Y finalmente con el endocrino, pues lo que tenemos es una relación muy cercana con las glándulas accesorias que vimos, que eran el hígado y el páncreas. También podríamos mencionar las glándulas salivales o las glándulas que secretan el ácido clorhídrico en el estómago. De cada uno de estos sistemas podríamos pensar qué es lo que hacen y por qué cualquier otro
sistema lo puede necesitar. Vamos a hacer un ejercicio más adelante con esto. Bien, ¿qué enfermedades podemos mencionar del sistema digestivo? Pues evidentemente uno de los más problemáticos y recurrentes es la diarrea, pero la diarrea en realidad más que una enfermedad es una manifestación de que tenemos ahí algún problema. La diarrea se produce porque el intestino grueso, que si se recuerdan es el que absorbe el agua, no absorbe suficiente agua, y esto puede ocurrir entre otras cosas por infecciones bacterianas. El caso contrario sería con el estreñimiento, cuando el intestino está absorbiendo demasiada agua, entonces las heces fecales son demasiado secas y bueno, para que salga eso es muy difícil, ¿no? Lo anda uno ahí arañando las paredes. También mencionamos durante la clase que los esfínteres que separan, o el esfínter que separa al esófago del estómago, puede no funcionar correctamente, puede no cerrar correctamente, y si estos ácidos van hacia el esófago, provocan algo que se conoce como reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico pues lo que va a provocar es acidez en el esófago, una sensación de náusea, pero en un caso ya grave podría llegar a ocasionar úlceras, es decir, que se hagan hoyos en su esófago, ¿no? Por el ácido que esté quemando ahí. Normalmente eso puede ocurrir por varias causas que pueden ser desde genéticas, puede ser también cosas de la edad, puede ser por el embarazo, es otro de los factores de riesgo, pero también puede ser por el abuso de algunos medicamentos, el uso de algunos anabólicos, por ejemplo, de los fisicoculturistas, etc. Luego tenemos la gastritis, que también pasa más o menos lo mismo, pero aquí lo que pasa es que el estómago es el que está perdiendo parte de su mucosa y entonces puede tener úlceras, y eso también puede ser provocado por medicamentos, por un estrés excesivo, por el alcohol, por tomar alcohol puede darnos este tipo de enfermedades, y también por infecciones bacteriales. Bueno, otras de las enfermedades que son muy impactantes y que seguramente muchos de ustedes tienen en sus pancitas son las que conocemos como lombrices, ¿no? Que si sientes que te pica la colita, pues ya sabes, ¿no? En una de esas tienes uno de estos bichos que se llaman Ascaris lumbricoides. Yo quiero hacerles mención de esta enfermedad, la ascariasis, que se llama ascariasis por el Ascaris lumbricoides, porque el ciclo de vida de estos bichos, pues ellos están ahí en nuestros intestinos, rodeados de comida, no tienen boca, no tienen nada, porque absorben todos esos nutrientes por su piel, no los necesitan, y liberan una cantidad de huevos impresionante. Pueden llegar entre 50,000 y 60,000 huevos por cada ovoposición, cada una de ellas, y estas puede haber muchísimas lombrices de estas en nuestros intestinos. Pueden llegar en casos graves incluso a salirse, no solamente por el ano, sino también por la boca. Yo sé que esto es asqueroso, pero lo que quiero que piensen es cómo es que llegaron a nuestros estómagos, y es muy probable que todos tengamos ascaris por ahí, por lo menos en algún momento de nuestra vida. Por eso es importante que nos desparasitemos por lo menos cada 6 meses. No hay nada más que ir a la farmacia, comprar un desparasitante y desparasitar a toda la familia. Lavar las ropas de cama y tratar de mantener pues una higiene muy controlada con nuestros alimentos. ¿Qué pasa después de que esos huevecitos salen con las heces fecales? Pues bueno, si nuestros alimentos son regados, por ejemplo, con aguas maltratadas, y esos huevecitos que son microscópicos, van en esa agua, pues van a quedar en nuestras lechuguitas o en nuestros posibles alimentos, y por eso es importante desinfectar y lavar muy bien todos nuestros alimentos. Pero hay algo peor. Esto se puede secar, por ejemplo, tenemos el caso, esta es la Ascaris lumbricoides, que es de los humanos, pero muy parecida es el Toxocara canis,
que es, como su nombre lo sugiere, un parásito de los perros, pero resulta que también puede infectar a los humanos. Entonces el Toxocara canis es muy parecido, deja sus huevos en el ano. Cuando defecan los perros, se van ahí los huevecitos en las heces fecales, pero como sabemos tenemos esa pésima costumbre en México de comprar perros para después abandonarlos, o dejar que salgan a que hagan sus necesidades a la calle, al fin que es la casa del vecino, sin pensar que esas heces, que llegan a ser toneladas diarias en el Distrito Federal, se secan, y cuando se secan el viento las lleva y las transporta, y caen felizmente esos huevecitos a la torta de tamal que nos estamos comiendo en las mañanas, o a cualquier otro de nuestros alimentos. Es muy importante que empecemos a hacer conciencia de evitar el fecalismo al aire libre, no solamente de humanos, sino también de perros y de todas nuestras mascotas, porque estas son las consecuencias. Entonces, si creen que no tienen lombrices en la panza, pues piénsenlo una vez más y piensen que vale la pena desparasitarse, vale la pena lavarse las manos, vale la pena desinfectar la comida, y vale mucho la pena tener un cuidado más responsable con nuestras mascotas. La teniasis, esa es otra enfermedad parecida. Esa se da por otro gusano, que es este que está aquí, que se llama Taenia solium, es su nombre científico, y que es conocida como la solitaria, porque a diferencia de las ascaris, normalmente solamente hay una. Una entre comillas, porque vamos a ver uno más de cerquita. Esta es el ascaris, aquí tiene su parte, la parte que sería como la cabeza, que es en realidad donde se engancha el intestino, y está formado su cuerpo, como ven, de muchos segmentos. Cada uno de esos segmentos tiene una parte reproductiva, masculina y femenina, así es que se puede autofecundar, y cada uno de esos produce esos entre 50,000 y 60,000 huevos que les había dicho. Y cada una de esas partes pues se puede liberar y llegar a formar otra tenia. El ciclo de vida de la tenia es un poquito más complicado. Una vez que los huevos salen en las heces fecales, pues se lo pueden comer se les llama hospederos intermediarios, que es decir, un animal intermediario donde se desarrolla la larva. En este caso, el intermediario más común es el cerdo. Es cuando el cerdo se come las caquitas o los alimentos que llevaban las caquitas, el huevo eclosiona y se desarrolla una larva que se llama cisticerco. Y ese cisticerco migra, se va por el intestino del cerdo, se va por su sistema circulatorio, como vimos, igual que los nutrientes, y puede migrar hacia la carne, hacia el sistema muscular o hacia el sistema nervioso. Y ahí se queda como un quiste. Y después, cuando el humano se come su marranito, sus carnitas que no están bien cocidas, por ejemplo, pues ahí se va echando sus larvas, sus cisticercos, que ya en el cuerpo humano van a madurar como una tenia y vuelve a empezar el ciclo. El problema es cuando, en lugar de que pase primero por el cerdo, los huevos pasan primero por nosotros, y entonces los cisticercos se desarrollan en nosotros. Y eso entonces da origen a la cisticercosis. Aquí lo que estamos viendo es una rebanada de cerebro llena de cisticercos, de humano. Esto era un humano. Entonces imagínense la cantidad de problemas que puede ocasionar. Una vez más, lávense las manos, desinfecten su alimento, cozan bien su alimento y tengan una tendencia responsable de perritos.